Nos encontramos en este Museo Arqueológico de Cátulo celebrando lo que son la 27ª Jornadas Culturales de la Asociación Promoción Social 28 de febrero. Estas jornadas están en torno al Día de Andalucía, que venimos desde hace bastante tiempo celebrando. Al mismo tiempo estáis observando que tenemos aquí lo que fue la inauguración de las jornadas con la exposición de mosaicos que se hicieron en los talleres de la asociación, pues, y que se ha puesto aquí, como veréis, un trabajo bastante meticuloso y bueno, muy significativo también con el tema nuestro del Museo Arqueológico de Cátulo y del propio yacimiento. Hoy día nos encontramos ya con la primera conferencia de Jorge Andújar Escobar y vamos a empezar estas conferencias que tenemos, la primera con Jorge Andújar, que es 4 riadas históricas en la mina de Arrayanes y en la villa de Linares. Con permiso de la señora concejal de Participación Ciudadana y del presidente de la asociación, se encuentran aquí asistiendo a todos nuestros actos, pues vamos en primer lugar a presentar al amigo Jorge Andújar Escobar, el que hoy nos va a deleitar con esta inédita conferencia que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Nacido en Linares en 1948, estudió Ingeniería Técnica Industrial en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Linares, antigua Escuela de Barismo. Su vida laboral se desarrolló en una empresa del País Vasco dedicada al montaje y puesta en marcha de plantas industriales de todo tipo. Su profesión le llevó a viajar y residir en numerosos lugares y ciudades de España. Tras su prejubilación, fijó su residencia en Linares, ingresando en la Asociación de Discapacitados Psíquico-Intelectuales APRONSI, de la que fue delegado durante varios años. En 2010 abandonó su responsabilidad en la citada asociación y comenzó a colaborar como voluntario en el Archivo Histórico de Linares, ingresando también en el Centro de Estudios Linarenses. A principios de 2011 fue nombrado secretario del mismo y poco después consejero académico titular, y ya en 2015 vicedirector, cargo que ha ocupado hasta el año 2020. Actualmente es miembro de la Asociación Cultural Focal. A pesar de su formación técnica, siempre ha sentido una enorme atracción por las letras. Se considera un gran lector de todo tipo de publicaciones, en especial las relacionadas con la historia, personajes, leyendas y fondos del Archivo Histórico Municipal. Son numerosos trabajos publicados en las revistas del CER, Siete Esquinas y En torno a Linares, y en otras de Madrid y de Málaga. También han aparecido artículos suyos en periódicos como el desaparecido Viva Linares, en los diarios Ideal y Jaén, y por supuesto en los boletines de la Asociación Promoción Social 28 de febrero, de la que también es socio y además escribe diferentes artículos que es la revista que trimestralmente mandamos a nuestros socios y que publicamos en la página que tenemos en Facebook también. Asimismo, es colaborador habitual de la emisora local de Radio Linares, Cadena SER, en programas dedicados a la cultura linarense, habiendo ofrecido charlas y conferencias en numerosos centros educativos, asociaciones y otras entidades de Linares. Ha publicado hasta la fecha 5 libros: La Corrala y La Pajuela, un día cualquiera de una familia obrera en Linares de mediados del siglo XIX. Linares, 1876, geografía urbana de una ciudad minera. 300 personajes para la historia de Linares. El largo y difícil camino recorrido, memoria de Blas García Ramírez, encargo de la familia en colaboración con el Ayuntamiento de La Carolina. Y el titulado La difícil coexistencia entre los paisajes rural, minero, industrial y urbano de la villa de Linares a mediados del siglo XIX, presentado en Jaén y en Linares recientemente. Este libro lo presentó en la Biblioteca Municipal pues recientemente y está a disposición de todo el que quiera en la librería Entre Libros. Están llevándoselo, me han dicho que muy bien y tiene un precio muy económico. Es un libro de lectura, es más bien un libro de consulta, porque lo que trata es sobre los censos y sobre todo lo que hemos comentado aquí.
una representación de esa época, tanto de familia, habitantes y de dónde venían, sus profesiones y todas esas cosas. Es muy interesante. Y yo sin más, pues os dejo con Jorge Andújar, que os va a deleitar con su conferencia y espero que sea de vuestro agrado. Un aplauso para él. Muchísimas gracias, Jesús, por todo lo que has dicho de mí. Yo creo que es otra persona, ¿verdad? Por supuesto, agradecerle la asistencia a todos ustedes que pueden tutear, amigos, familiares, representación del ayuntamiento y conocidos. Antes de empezar a hablar, y dada la temática de lo que voy a charlar ahora después, sí que quisiera tener un reconocimiento y un recuerdo para todos los valencianos que han sufrido la Dana, se lo han pasado tan mal y lo siguen pasando tan mal. Un pequeño homenaje también para ellos. Y sin más, pues empezamos. Bueno, pues Linares es una más de las formaciones importantes de la provincia de Jaén, por la que no discurre ningún río por su casco urbano. Pues por mucha imaginación que le echemos, no podemos considerar a los arroyos Moredilla o de Baños, también conocidos popularmente como Pericito Melchor, ni siquiera unos aprendices de río. A pesar de que las imágenes de algunas tormentas del último año pues, nos muestran lo contrario. Sin embargo, sí es cierto que algunos ríos, como el Guadalén, Guarriza, Guadiel y Guadalimar, y muchísimos arroyos y manantiales, como Puente Álamo, Valenzuela, Arroyidalo, Masegosa, los Pendorales, los Curas, los Jarales, los Rubiales, Torricos, etc., circundan o cruzan el término municipal por sus 4 puntos cardinales. De esta forma, podríamos decir que a pesar de la escasez de agua que durante siglos ha castigado a los vecinos de esta villa, el subsuelo de Linares y su término es como una especie de isla acuática que esconde bajo muchas de sus calles y plazas numerosos arroyos y venas de agua, como lo ya mencionado. Posiblemente todos, Moredilla, Periquito Melchor, sean los más importantes, los cuales recogían tanto las aguas residuales de la vivienda, huertas y lavaderos públicos, como los que emanaban de las fuentes públicas. Por ejemplo, como las que estaban situadas en las actuales calles Canaleja, Pontón, la Plaza del Ayuntamiento, Ramón y Cajal, El Pilar, Plaza Bermejar, el Santuario de la Virgen, Pinarejo, etc. Por otra parte, a través de los siglos y recordando la conocida expresión de que la naturaleza de vez en cuando reclama lo que es suyo, nuestros antepasados levantaron sobre estos aparentemente inofensivos arroyos varios puentes. Entre ellos, pues podemos recordar al de San Francisco, que estaba situado en la plaza del mismo nombre, o el de San Marcos, que estaba junto a las 8 puertas, el de Santiago, junto al mercado, el de Camino de Baños, el de la Fuente del Pisar y otros de menor importancia. Los dos arroyos citados anteriormente, como he dicho, los más importantes, Pericito Melchor y Moredilla, eran lo único que cruzaban o discurrían por algunos barrios o por las vías céntricas de esta villa. El primero, el Pericito Melchor, nacía en la zona donde se encontraban las explotaciones mineras de Mimbre y San Miguel. Luego recorría una parte del casco urbano, cruzando por el actual Nuevo Ferial, por la Fuente del Pisar, los lavaderos de la Fermina, que hoy es lo que es la piscina Benidorm, y recogiendo el agua de pequeños arroyos como los de Masegosa y Mingo Herrero, continuaba su camino a través de Miranda, San José, por la parte de atrás del cerro, buscando el agua del río Guadiel, que era donde finalmente moría. Hoy en día, lo sabemos, este arroyo se encuentra soterrado a su paso por la Fuente del Pisar y también por la zona donde se encuentra el Parque de Bomberos. Actualmente también se está trabajando para soterrarlo hasta el Parque Cantarrana. Por cierto, que su nombre, Pericito Melchor, procede de un molino situado en la ribera del arroyo de Baños, en el siglo XVIII, que era propiedad de un importante agricultor de dicho nombre, que se llamaba precisamente Pericito Melchor, que era su nombre. Bueno, pues entrando un poco en materia, veamos seguidamente por orden cronológico
la historia de las 4 riadas históricas que le anuncio en el título de esta charla. Vamos a comenzar por la que se produjo el día 27 de noviembre de 1858 en el término de Linares, la cual produjo una gran tragedia en la importante mina de Arrayanes, que era perteneciente al Estado. Yo esto de hablar y darle a no me llevo muy bien, porque pierdo el ratón aquí en la pantalla. Vamos a ver si le doy aquí, igual lo borro. No, está bien, mira, dale aquí, está bien. Sí tengo que advertirles que, dada la antigüedad de estos sucesos, pues no hay imagen, no hay foto. Estos, que les presento aquí, esto es la mina de Arrayanes. Ese día que hemos hablado, del 27 de noviembre de dicho año, alrededor de las 2:30 de la tarde, una gran tormenta acompañada de fuertes vientos descargó un enorme aguacero, inundando los campos y algunas calles de la villa de Linares, sobre todo las situadas en la zona norte, de la Fuente del Pisar y toda esta zona, ¿no? Arrasando todos los árboles frutales y olivos de la huerta y el arroyo, así como las casas y chozas. Afortunadamente no se produjo ninguna víctima en esta zona. Pero este no sería el caso de lo sucedido en la mina de Arrayanes. Esta mina, que entonces, en este año, estaba explotada de nuevo directamente por el Estado, ya lo tuvo antes arrendada en varias ocasiones, tenía 3 pozos. Restauración y San Carlos, dedicado a la extracción de tierra o de mineral, y San Martín, dedicado al desagüe de las aguas. 2 de los 3 pozos alcanzaban los 136 metros de la 5ª planta y otros 120 metros. En aquellos días anteriores a la riada, precisamente se estaban realizando trabajos en la cañada llamada del Lobero para encauzar algunos de los numerosos torrentes que se formaban por la lluvia en el lugar, para intentar que el caudal del agua, de vías de agua que inundaban la galería, pues no crecieran en demasía. Sin embargo, la inmensa lluvia caída por la tormenta que se fijó en el lugar produjo un enorme caudal en todos estos arroyos, los cuales formaron en su conjunto el arroyo de Baño Felicito, y los cuales crecieron de las aguas enormemente, transformándolo en un gran torrente que se llevaba todo por delante. Se salió de ese cauce y se precipitó sobre la boca de los pequeños pozos y terrenos antiguos, entrando rápidamente en la mina Arrayanes por la primera planta del pozo Restauración. Aquí tenemos una foto antigua de lo que era el pozo Restauración. Arrastrando hasta las labores más profundas todo cuanto se encontró a su paso. Una hora después de descargar la tormenta, por ejemplo, la agua ya habían llenado todos los pisos inferiores al caño de desagüe, que es el que existía en todas las minas para evacuar el agua, que estaba situado en la 3ª planta. Por cierto, que el agua salía por ese caño con una altura de más de 1 metro. En el momento de la inundación había dentro de la mina trabajando alrededor de 60 obreros, de los cuales pudieron salir 39 hasta las 4 de la tarde, unos por sus medios, otros ayudados, otros por una especie de malacates provisionales, pero faltaban de la lista de 20 a 25. A dicha hora llegó precisamente a la boca del pozo el director y los ingenieros del establecimiento, don Eusebio Sánchez, don Francisco Madrid y don José Gregorio de la Reguera, los cuales se reunieron con el capataz, con los celadores de la mina y con todos los ayudantes de servicio, los cuales, después de haber dado la voz de peligro en los primeros momentos por diferentes pozos, y teniendo en cuenta que bastantes de los mineros sin duda no hicieron precio a estos avisos porque pensaban que no existía peligro alguno en el interior de la mina. No obstante, después de ocurrir esta inundación, estos señores, acompañados de otros trabajadores, intentaron bajar por dicho pozo, pero la gran cantidad de agua que caía en cascada por todas partes, pues apagaba completamente las luces y se quedaban oscuras y no veían nada, pues lógicamente. Y después de montar todos los tornos en los pozos posibles, se intentó rescatar
por algunos lugares que pudieron bajar. Y así estuvieron hasta las 4 de la mañana, en las cuales pues la agua afortunadamente empezaron a bajar de nivel porque la tormenta, digamos de alguna forma, ya había pasado. Ya, ¿no? Y bajaron a las minas, pues los referidos ingenieros, capataces y los 4 o 5 números de Guardia Civil que entonces existía en la vía de Linares, tenían el cuartel precisamente en la calle Pontón, donde está ahora el juzgado. Y verificaron un reconocimiento escrupuloso de toda la galería, dando por resultado que encontraron a 6 muchachos y 3 hombres, todos ellos ilesos. También encontraron 4 cadáveres en el caño de desagüe, 2 de los cuales precisamente procedían de la primera planta y fueron arrastrados hasta la tercera. Por tanto, echando las cuentas que ellos tenían, faltaban otros 8 trabajadores aparte de los 4. Aquí está, perdón, bueno, tampoco de esta época de dicho que no hay fotos, pero son una idea de cómo salían por algunos pozos de estos pequeños los mineros. Durante los 3 días siguientes continuaron los esfuerzos por localizar a los 8 desaparecidos, pero tras buscar por toda la galería que se podía investigar, no lograron encontrarlos, por lo que llegaron al convencimiento de que los cuerpos se encontrarían en las profundidades del pozo, enterrados bajo toneladas de tierra y roca, por lo que decidieron suspender las labores de búsqueda y anunciar oficialmente que el número de desaparecidos alcanzaba a 12. Estoy convencido de que estos que están enterrados en pozos siguen allí, por desgracia. Finalmente, y como ocurre en casi todas las tragedias, siempre podemos encontrar valerosas acciones de algunos héroes. Y así, en esta tragedia de Arrayanes, tenemos que recordar la actitud valiente de un minero llamado Marco Gallego Preciado, quien, encontrándose en el interior de la mina inundada y con una serenidad a toda prueba, salvó a 4 muchachos atándolos a su faja, era la que llevaban todos los mineros para trabajar, arrebatando además a la corriente a otros 3 más, a los que colocó sobre una vagoneta grande llena de mineral, librándolos a todos de esta forma de una muerte segura. Por este acto recibió, como no podía ser de otra forma, el reconocimiento y la gratitud de todas las autoridades y los vecinos de Linares. Por otra parte, como uno más de los daños originados por la tormenta en esta zona de la provincia, el río Guadalimar se salió de su cauce, quedando cortadas las comunicaciones de Linares, Bailén, Guarromán y otras localidades con las poblaciones de la Loma, pues la barca que se utilizaba para atravesarlo no se podía maniobrar debido a la fuerza de la corriente. Recordamos que en aquella fecha no existía todavía un puente sobre dicho río. También yo añadiría que hubo un puente que fue destruido por una corriente de este río en el siglo XVIII, que es el puente de la Quebrada. Todavía los restos están ahí arriba. Por lo que la carretera que existía entre Bailén y Úbeda pues quedaba cortada a la altura de la actual estación de ferrocarril y tenían que atravesarlo a través de esta barca, ¿no? Bueno, pues para finalizar, decir que las noticias de esta tragedia aparecieron en periódicos de Madrid de la época, como La Unión, La Época, El Parlamento y en la conocida revista Minera e Industrial. Bien, este digamos que es la primera riada que hubo, que le he puesto a Arrayanes porque en realidad donde sucedió toda la tragedia, todo esto fue la mina de Arrayanes. A continuación, y teniendo como protagonista principal el arroyo Moredillas, podemos ver que la riada histórica originada en el casco urbano tuvieron lugar en los años 1859, 1910 y la más conocida de todas posiblemente la de 1931. Recordamos brevemente que este arroyo Moredillas recogía la agua procedente por un lado del camino de Baeza, el Fuente de la Reina, y por otro por las aguas que venían por los arroyos del camino de Úbeda de Fuente Nueva. Todas ellas se unían junto al puente existente en la plaza de San Francisco, un pequeño puente, digamos,
y corrían ya juntas formando el mencionado arroyo en dirección hacia la conocida Ocho Puertas y las actuales calles Puente y Lugarillo en dirección al arroyo de Baño y Pedrito Merchón. Durante siglos, Morevillas, el arroyo Morevilla, constituyó una de las barreras naturales existentes para la expansión urbanística de la villa hacia el norte. Y no sería hasta el soterramiento del mismo, que se inició en 1860, cuando se iniciaría la ordenación urbanística de dicha zona con la puesta en marcha del llamado Plan Ensanche de Linares. Refiriéndonos ahora ya concretamente a esta riada originada en la villa de Linares por dicho arroyo del año 1859, recordamos que la mañana del 18 de agosto del citado año, antes he comentado este puente, que es un dibujo del historiador y escritor Federico Ramírez. Es un puente pequeño, de un solo, muy parecido que había en las Ocho Puertas, que era el puente de San Marcos. Esta mañana del 18 de agosto amaneció encapotada con el cielo amenazado de tormenta, algo que se confirmaría sobre las 3 de la tarde, cuando en unas pocas horas descargó una formidable tormenta que produjo una vía enorme de agua que, procedente de la parte alta de la villa, camino de Úbeda, senda de la Moza o camino de Baeza, entre otros, se precipitaron hacia la zona de la plaza donde estaba situada el convento de San Francisco. Este convento entonces ya había sido convertido en el hospital de Linares, regido por la Junta Municipal de Beneficencia. Estamos hablando de un hospital pequeño que era donde se alojaban los frailes, ¿no? Respetaron en este caso la iglesia, ¿no? Bueno, pues para salvar los mencionados arroyos existía entonces, como he comentado antes, un puente de un solo arco que comunicaba la calle Fuente Nueva, que es la actual calle Viriato, con la calle San Francisco, o llamada Mesía, y situado junto al convento existía el arroyo proveniente del camino de Úbeda, movía 2 molinos de aceite y además surtía de agua a una fuente pública. Esta es una foto muy antigua en el cual se ve que después de la riada, el puente de San Marcos, que se ve hacia abajo, en la parte de abajo de la foto, lo están demoliendo porque quedó bastante destruido, digamos, durante esta riada. Retomando los sucesos acaecidos en esta tormenta, parece ser que la agua, buscando una salida hacia el arroyo Morevilla, formaron en dicha plaza de San Francisco una represa con todos los materiales que había arrastrado. Y aunque las referencias sobre este suceso son escasas, el historiador Federico Ramírez nos dice que se anegaron varias casas de la voz y la iglesia del convento, donde el agua llegó hasta la altura del altar de la capilla. Una pareja de la Guardia Civil, con riesgo de su vida, entró por la sacristía y pudo abrir la puerta del templo para que saliera todo el agua que había almacenado. También resultaron inundadas toda la dependencia de la parte baja del hospital. Bueno, pues todo este torrente que se formó, pues continuó su camino destructor por la actual calle Peral, arrasando los huertos, los árboles y las partes traseras de la vivienda de la calle Nueva. También el puente de San Marcos quedó casi destruido. Afortunadamente, la margen derecha del arroyo Morevilla estaba formada entonces por una finca de olivos llamada de los Povedas, por lo que los daños fueran menores de lo esperado. Digamos que todavía no había calle, era el arroyo Morevilla, en la parte izquierda era la parte trasera de todas las viviendas que existían en la calle Nueva, y la margen derecha era toda una finca de olivos, le decían olivos de los Povedas. El destrozo lo produjo en toda aquella zona que estaba llena de árboles, de huertas, de pequeños corrales que tenían las casas los vecinos que vivían en la calle Nueva, y afortunadamente pues no produjo víctimas ninguna. El alcalde accidental de la villa, don Manuel Moreno,
en representación del alcalde ordinario, el vizconde de Béjar, ausente por motivos propios, es curioso, el vizconde de Béjar, siempre que había problemas, estaba ausente por motivos propios. Por ejemplo, cuando la famosa epidemia de cólera, que fallecieron 500 linarenses, que fueron enterrados en el cementerio del Granada fuera porque ya no cabían, bueno, pues el vizconde de Béjar tenía asuntos propios y se marchó, igual que ahora. El señor don Manuel Moreno, que era el teniente, por mito era su mano derecha, y fue el pobre hombre el que siempre se quedaba con los problemas. Bueno, pues este señor solicitó la ayuda de toda la población para reparar en lo posible los daños causados, mandando aviso también al gobernador de Jaén para que enviara urgentemente ayuda y fuerzas de refuerzo. De la Guardia Civil o del Ejército, si pudiera ser, ya que entonces la villa, como antes he dicho, solamente contaba con 5 números de mérita al mando de un cabo primero. Hay una foto antigua, muy antigua, que le quiero poner, que, bueno, es posterior a esta riada, le comentaba antes que no hay fotos de la época, que curiosamente a mí me ha llamado la atención porque esta es la calle Poncela, sacada del actual Hotel Cervantes, y al fondo se ve unas huertas que pertenecían precisamente a los huertos de los frailes franciscanos, que era donde después se construyó la biblioteca municipal, la primera biblioteca que hubo ahí. Y bueno, repito que posiblemente esta foto sea de la 1870 y tantos, rondando, pero bueno, yo por poner alguna imagen. Bueno, pues asimismo, según parece, en el acta de la reunión extraordinaria que celebró el ayuntamiento el día 21, 3 días más tarde de la riada, el alcalde ordenó el embargo de 30 caballerías y de varias carretas para la faena de limpieza de escombros y del barrio. Este suceso fue recogido por algunos diarios de Madrid, aunque lo mismo que ocurrió con el de la mina de Arrayanes, con ninguno de Linares, ya que en aquella época la villa carecía de prensa escrita. Hay que recordar el primer periódico, el Eco Minero, apareció en Linares, creo recordar, si no me equivoco en la fecha, en 1975, somos 74. Tengo por aquí algún amigo que seguro que sabe más que ya de eso, pero fue sobre esta época. Pues nos vamos a la siguiente riada. Esta tuvo lugar el martes 4 de octubre de 1910. En esa fecha descargó, igual que las otras de Linares, durante la noche, un tremendo temporal de agua y viento que convirtió varias calles de la ciudad en verdaderos ríos. La tormenta se había iniciado el día anterior sobre las 6 de la tarde y la misma se prolongó hasta primera hora de la mañana del día siguiente, o sea que cayó agua bien. Aunque los daños fueron cuantiosos, afortunadamente no hubo que lamentar desgracias personales. Los hechos ya sucedieron, como ya les he comentado, a consecuencia de la riada que procedente una vez más del camino de Úbeda, por las aguas del camino de Úbeda, de la carretera de Baeza o de la calle Las Flechas, se encontró hacia la calle Peral, a 8 Puertas, Los Ricos, Lugarillo, Plaza de Abasto, etc. Bueno, ahí se ve la iglesia porque no he conseguido encontrar fotos de esta riada. He puesto la iglesia de San Francisco una fecha muy aproximada cuando ocurrió esto. Todas estas vías se convirtieron en verdaderos canales de agua, alcanzando en las mismas un nivel de más de medio metro, inundando los bajos y los sótanos de la vivienda y locales comerciales. Hay que recordar que ya era la calle Peral, por tanto había casas y había tiendas y había locales comerciales a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, en la farmacia del señor Rodríguez Santoyo, que entonces estaba situada en la calle Viriato, fue arrastrado por la corriente el mancebo de la farmacia y fue rescatado de milagro en la plaza de San Francisco. También las camareras del Café del Comercio, que estaba situado en la calle Corredera 59, pues tuvieron que ser rescatadas cuando el agua ya le llegaba a la cintura y estaban muertas de miedo pidiendo auxilio, ¿no? También en la calle Peral fueron auxiliados y rescatados un matrimonio y sus 2 hijos pequeños que estaban siendo arrastrados por la riada. Tuvieron
que ser hospitalizado con varias heridas. También en la calle Los Riscos tuvo que ser rescatado un memorialista cojo al ser arrastrado su kiosco por la agua. Bueno, hay que recordar que esto de memorialista eran personas que se dedicaban a leer las cartas de los familiares o escribían cartas dictados a todas aquellas personas que eran analfabetas y cobraban una pequeña cantidad de dinero. Bueno, pues el hombre tuvo suerte, aunque el kiosco se lo llevó bastante lejos donde estaba. El alcalde de la ciudad por esas fechas era don José María Yangua Jiménez, el cual estuvo toda la noche prestando ayuda con el agua por encima de la rodilla, dirigiendo el salvamento y los desagües pues, con brigadas de obreros, los bomberos y con la Guardia Civil. Y lograron salvar a varios niños y personas ancianas que estaban aisladas por las aguas. Los arrieros de la población prestaron sus carros y caballería para recoger a los niños de algunas escuelas que estaban anegadas y no podían salir de allí la misma. La plaza de Abastos, por cierto, quedó inundada totalmente y casi todos sus puestos fueron arrasados, quedando todo el género destruido, al igual que todo el género también procedente de numerosos comercios, formándose una amalgama de barro, piedras, piezas, telas de ropa, etcétera, etcétera. Recuerdo haber leído, me parece, de una funeraria que tenía los ataúdes, precisamente pues, fue la calle Penal, los cuales aparecieron flotando por toda la calle, un espectáculo bastante, un poco tétrico, ¿no? Bien, he nombrado muchísimo el arroyo Periquito Melchor. Bueno, pues este es uno de los molinos de Periquito Melchor que estaba, unos molinos, los restos del molino de Periquito Melchor que estaba precisamente en la zona del barrio de Cantarrana, donde tenía este señor este molino. También quedaron destruidas muchísimas viviendas del popular barrio, como he dicho antes, Cantarrana, y otras de la calle Padilla en el conocido Lugarillo, donde además se hizo un socavón de varios metros de longitud y también de profundidad. Según afirmaba el alcalde, fue un verdadero milagro que no se hubieran producido víctimas mortales, pues el ímpetu de la lluvia arrancó y arrastró a piedras de diferentes tamaños, algunas bastante grandes, procedentes de tapia y los muros, sobre todo de la calle Úbeda. Transcurridos algunos días, se pudo evaluar el alcance de las pérdidas, llegando las mismas a un montante de más de 200.000 pesetas de la época. Pero llevó a la ruina a numerosos comerciantes que perdieron toda la existencia y todos los muebles de su negocio. Bueno, pues a diferencia de la anterior riada, en este caso apareció en numerosos periódicos de Madrid y Barcelona, como el Heraldo de Madrid, el ABC, el Imparcial, la Prensa, la Vanguardia, etc. Y todos ellos publicaron amplias reseñas de lo sucedido, aunque me ha sido imposible encontrar documentos gráficos de la misma noche. Digamos que los periódicos todavía en esta época ponían pocas fotos, y las que ponían algunas que he visto no las he querido poner porque están completamente borrosas, no se ve nada. Entonces he decidido no poner ninguna foto. Bueno, y nos vamos a... no sé si vamos bien de tiempo o voy demasiado deprisa. Si el señor moderador me lo puede... Pues nos vamos a la última riada, posiblemente la más conocida, porque estoy seguro que sus padres, abuelos, tíos vivían en esta fecha, seguro que recuerdan toda esta riada que sucedió en Linares, que tuvo lugar el día 25 de septiembre de 1931. Fecha que, por cierto, pues ha quedado grabada en la memoria histórica de Linares. En dicho día se produjo de nuevo otra vez una inmensa riada originada por el granizo y estuvo cayendo agua durante toda la noche. Y como acabo de decir, como ironía del destino, volvió otra vez a castigar las mismas calles y los mismos barrios de la anterior riada. Bueno, el resultado aquí podemos ver, esto sí es ya de esta riada. Esta es la calle Viriato
llena de piedras, no podemos decir adoquines, porque si no eran adoquines, pero si eran piedras que venían arrastrados de los muros de toda la zona del Camino de Úbeda. Los daños más graves los produjo la luz de piedra, ya acabo de decir, que procedente de un largo muro que existía en la parte alta de la ciudad, cerca del Camino de Úbeda, el cual reventó al formarse una balsa de miles de metros cúbicos de agua. Digamos que era una finca bastante grande. Yo no sé qué tamaño tendría este muro, esta tapia, pero imagino pues serían un par de metros o algo así. Y allí se formó un pantanal tremendo. La presión del agua hizo que esto reventara y bajó no solamente el agua, sino todas las piedras. En las redes del alcantarillado, por cierto, de muy reciente construcción, fue incapaz de contener esta avalancha y reventó por varios sitios, determinando que las calles Viriato, Sagunto, Peral, Ventana, Risco, Padilla y otras pues se convirtieran en auténticos ríos, ya no siquiera arroyos, estos sí eran ríos ya, y donde el agua se precipitaba con enorme fuerza. Esta agua inundaron sótanos y numerosos bajos de muchísimos centros comerciales. Y, por ejemplo, entre ellos el Banco Central, que estaba situado en las 8 puertas, o el Café Regina, o el Bar Express, así como comercio de tejidos, de muebles, una ferretería, etcétera, etcétera. Según contaron testigos presenciales, se produjo un espectáculo bastante macabro, igual que ocurrió en la anterior, al observar que de nuevo ataúdes y arcones eran arrastrados por las aguas procedentes de una funeraria que estaba situada en la esquina de la calle Peral y Ventana. Yo imagino que sería la misma funeraria que había años antes. Asimismo, resultaron arrancados todos los adoquines de prácticamente todas estas calles, formando una barricada de piedra que agravaron el suceso. Aquí se puede ver la calle Peral y al fondo las 8 puertas, pues bueno, ya se puede imaginar, ¿no? Para hacerse... O sea, el pánico entre los vecinos pues fue lógicamente bastante grande. Y ya que la riada arrastró y volcó 15 coches, en su mayoría taxis, que se encontraban aparcados en la calle Peral. Digamos, de las 3 o 4 paradas de taxis que había en aquellos años en Linares, una estaba situada en la acera donde está ahora mismo Calzado Mallorca, todo un estadio. Bueno, pues se lo arrastró y lo volcó a todos, con tanta desgracia que uno de los coches, uno de los taxistas, llamado José María Linares, estaba en su taxi, se volcó y murió ahogado. Esta tragedia pudo ser mucho mayor, a no ser por la actitud heroica de un joven boxeador llamado Hilario García, que con peligro de su vida pues logró salvar encima a 2 ocupantes del vehículo siniestrado, pasajeros. Se ve que el taxi estaba parado porque no podía moverse y se tiró al agua y sacó a los 2 pasajeros. Al taxista pobre no lo sacó y murió ahogado. Para hacerse también una magnitud de esta riada, se comprobó que en la zona conocida popularmente como el Lugarillo, el agua alcanzaron cerca de los 2 metros de altura. También, y al igual que sucedió en la riada anterior, de nuevo la plaza de Abastos resultó arrasada con todos los puestos destruidos. Los pobres vendedores de toda clase de productos alimenticios, pues bueno, siempre se llevan la mayor parte, la peor parte. Por su parte, muchos vecinos del barrio San José o Cantarana tuvieron que pasar la noche en los tejados de sus casas porque aquí en las calles eran verdaderas riadas, ¿no? Y era que la única solución que tuvieron para salvar su vida, quedando sus pertenencias destruidas. Bueno, pues imagino que tuvieron que estar bastantes horas porque entonces no había helicópteros para poder sacarlos de allí. También se derrumbaron numerosas casas en diferentes lugares de la ciudad, teniendo que ser alojados sus moradores en el Hospital de los Marqueses y en otros centros benéficos. También fueron ingresados en el hospital pues 20 y tantos heridos de diversa consideración. Ciertamente, la actuación de los bomberos y de las fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Municipal fue determinante para que el número de víctimas
no fuera elevado. Y aunque en principio se anunciaba la desaparición de varios niños, afortunadamente estos aparecieron a salvo en diferentes domicilios que fueron recogidos por las familias. Un ejemplo de se ve muy mal es una foto de cristal de lo que antes se hacía. Este es el taxi, bueno, donde se ahogó el taxista, y aquí se ve pues, una serie de personas alrededor del mismo. También se ve una furgoneta en la zona del barrio San José, en esta foto, completamente atascada, embarrada también por la lluvia. Ahí no se reconoce si hay calle o no hay calle, no se reconoce nada, todo es como si fuera, no sé, monte, montaña, piedras, barro. La foto tampoco es muy buena, digamos que son fotos de cristal que se llamaban antes salían oscuras. En cuanto a las comunicaciones de la ciudad con el resto, no me dejan agua aquí afuera, no, hasta aquí. De la provincia, bueno, pues tenemos que reseñar que la tormenta destruyó el puente que hubo en Linares por la estación de Andalucía, en el Camino del Baño. Y además, el tren correo procedente de Madrid no pudo entrar en la estación de Linares de Baeza porque se encontraba completamente inundada. Y ya fuera de los límites de esta ciudad, podemos recordar que hubo unos descarrilamientos por la Riada, en Madriguera y Jabal Quinto, en la línea Linares-Puente Genil que existía entonces. Tanto el gobernador civil como el presidente de la Diputación, el arquitecto provincial y otras autoridades visitaron por 2 veces la ciudad, evaluando junto a la Comisión Municipal, entonces está presidida por el alcalde Doleán Bueno Ardoño, el alcance de los daños, los cuales se estiman más de medio millón de pesetas también de elenco. Además, se procedió a socorrer a los damnificados con ropa y alimentos y manifestando a los diputados provinciales que expondrían todos los daños ocurridos y sufridos en el Parlamento para pues, pedir o solicitar la consiguiente ayuda para y bueno, y hasta aquí la charla. Espero que le haya sido de su agrado. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu charla sobre esta riada importante. He visto ahí en 1931 mi casa, donde yo nací, en la calle Paraje, número 4, que ya no existe, ahora mismo es un solar. Pero quiero recordar, en el 31 mi madre tendría 10 o 11 años, tampoco nos contó mucho del tema, pero ahí vivía mi madre, anteriormente vivió mi abuela, es decir, y mi hermano, todos hemos nacido en esa casa. Pero luego me tienes que pasar la foto. Así que vamos a abrir un turno de preguntas por si queréis hacer alguna pregunta sobre el tema. Y bueno, pues aquí estamos para que el amigo Jorge os conteste. Y si queréis hacer la pregunta, claro, lógicamente. Si no, pues, a ver. Hola. Hola. Hay otra fotografía del taxi y se ve muy bien detrás lo que era el mercado de abasto, porque se hundió. Luego el taxi, imagínense, estaba parado en el Carpado Mallorca y fue a parar cerca del mercado de abasto, porque hay otras fotografías que se ve muy bien el mercado de abasto en el taxi. Sí, yo creo que hay. Lo que pasa es que son Creo fotos. que hay varias fotos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo he querido poner esta representativa. Sin embargo, parece ser que el taxista lo arrojó el agua y apareció allí en Cantarán. El puerto apareció allí en Cantarán. Lo que fue mirado es que solamente hubo un aviso. Sí, es Así, verdad. También es cierto que hay alguna noticia que dice que hay que hacerlo un tapón por ahí, por el camino de Úbeda, en un puente o quizá fuera
lo que tú has comentado de la anterior, una pared que se fue, y cuando se rompió la pared, aún provocó que la brigada fuera mucho mayor de lo que sí. Quiero recordar que tanto el puente de San Francisco como el puente de San Marcos ya no existían ya. No existían esos puentes. Esos puentes donde se construyeron, el de San Francisco se llevó la brigada la primera vez, y el de San Marcos, que estaba a las 8 puertas, en la foto esta antigua que sacan ustedes, ya lo estaban construyendo. Por tanto, en esta fecha no había construcción. Pero bueno, la cantidad de piedra de todos los tamaños que arrastramos era más que suficiente. Como curiosidad, os cuento, cuando yo era niño vivía en la Cochera, hubo una riada muy grande que tuvieron que cerrar las puertas de acceso a la Cochera, eran unas puertas metálicas sobre la vía, y le ponían tranvías y barro, porque el agua se metió en los fosos que tenían para reparar los tranvías, y tuvieron hermanos 4 días llenos de agua los fosos. Y entonces era curioso, porque los tranvías llegaban y lo dejaban en la vía de acceso, no podían entrar a la Cochera porque estaban las puertas, y salían los operarios con las botas de goma a hacerle pequeñas reparaciones para, digamos, que los que estaban en la calle pudieran seguir prestando servicio, mientras los que estaban dentro se habían quedado totalmente aislados, y eso no lo podían. Eso lo he visto yo porque en mi vida, en los años que yo viví en la Cochera. Antonio. Sí, bueno, enhorabuena por estas 3 o 4 historias de caso que nos has contado de la brigada. Y lo que sí quiero decir es que todos los que estamos aquí ya tenemos cierta edad, y depende de la zona donde hemos vivido, hemos conocido unas cosas u otras de las que has comentado. Yo nací en la calle Ventura de la Vega, y mi sitio de paso era pasar por San José y atravesar la Constancia, pasaba el ferrocarril y desembocábamos a la calle Camino de Úbeda, que ahí había precisamente, a partir de la farmacia, que ahora hay una esas de balcosines y de cosas de esas, pues a partir de ahí para arriba estaba la huerta esa, o la famosa huerta que llegaba hasta San Gonzalo, con un muro que tenía aproximadamente 1 metro y poquito, y los niños de la época nos subíamos al muro y nos saltábamos a la huerta, y esa fue la que anteriormente se había ido, pero ya la habían utilizado, que enfrente de lo que está el suministro bilbaíno, allí había un pozo artesiano que estuvo pues, hasta los años 70 y algo, cerca de los 80, pero es curioso porque, claro, el que vivía por la calle del Pilar, por lo mejor esa zona de ahí no la conocía, porque había menos movimiento, pero lo que nos pilló por eso era un sitio de paso, Hombre, lo que sí es una paradoja es que una zona riquísima en agua, como esta, riquísima en agua, todo el mundo conoce los problemas tan gravísimos de los yacimientos mineros, que en cuanto llegaban a ciertas profundidades se inundaban de agua continuamente. Raro era Linares, que no tenía un pozo en el patio, los que tenían. Claro, yo lo tenía. y si tenían un pozo porque había agua. Entonces, lo que es difícil de comprender es cómo se tardó tantísimos años en que Linares tuviera un suministro de agua potable continuo de 24 horas. Pues claro, agua potable sí la había. Yo recuerdo que tenía 12 años que había agua potable 1 hora al día. Y si algunas veces se quedaba en media hora. Y todavía se ven en los edificios los bidones, estos que había en las casas, todo el mundo, eran de uralita, ¿no? Que se llenaban para tener agua. ¿Y cómo es posible? Con tantísima agua que había. Con tantísima agua. Porque una cosa hay que decir muy claro. El plomo no contamina el agua. Lo que contamina el agua, o sea, perdón, la galena no contamina el agua. El mineral no contamina el agua. Lo que contamina el agua es el plomo. Por tanto, quiere decir que ese agua que había en muchas minas antes de empezar la explotación era agua potable. Muy bien, pero esto de que si el plomo es malo, todos hermosos estamos, por lo menos yo, y todos hemos bebido agua de las tuberías de plomo. Porque después ya han venido de otras cosas, el poliuretano, el tubo de plástico, pero antiguamente mi hermano es fontanero y con las pistolillas que ella fundía el plomo y
y todas esas cosas, y estamos todos bastante bien, pues no, para las edad que tenemos. Hemos venido por el globo. Felipe, venga. Jorge, el trabajo que ha hecho es muy interesante, pero nosotros que somos de Linares, como muchos de los que hay aquí presentes, te ha faltado un dicho que nosotros decíamos desde niños, que la última vez que has contado tú que se inundó Linares, en el año 31, que hubo aquellas correntías de agua tan grandes, quedó dicho el refrán que va a llover más que el día que enterraron a Zaza. Sí. ¿Lo has escuchado? ¿Quién era? Es cierto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más sobre el tema? A ver, Mariano. En el 2012 o 12 hubo también una fuerte lluvia y hicieron que sobre todo la calle del Pontón se levantaran las tapas de los registros, que se hubiera mucha agua y hubo algunas inundaciones, y a partir de entonces se empezaron a poner en las puertas de las casas donde había las inundaciones las tablas esas que habéis visto, y en los palitos, los caramelos también los puso, y por esa zona, en el lugarillo, eso se inundó, y la zapatería que había enfrente del bar Lemán, pues aparecieron los zapatos, las cajas de zapatos corriendo por allí por la... Quiero decir que eso es más reciente, eso es... Mi padre, ya mi abuelo me excitaba. Era una puerta que se llamaba La Flecha, por eso ahí caía la flecha. Abajo medía más de 2 metros la pared hecha, toda vacita, y formaba una cosa así y así abierto. Por todo esto, hasta llegar a donde está San Gonzalo, aproximadamente, pues eso se llenó a esa altura, casi 2 metros, y las paredes no pudieron aguantar. Luego hicieron una pared de 1 metro escaso y le pusieron una baranda, que fue como eso lo encontraron. Y la Puente del Pisar, en esa misma riad, a la abuela de mi mujer la tuvieron que pasar por un muro y le llegaba al lomo del muro, le llegaba el agua, ahí en la Puente del Pisar. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, por nada. Sí, esa del 2008 llegó la paja de la vaquería de allí del Camino Húmeda, llegó a donde está el minero. Se vio la paja de aquí. Date cuenta. La vaquería que había al final del Camino Húmeda, la paja, la paja, Bueno, pues si no hay nada más, vamos a hacerle entrega a Jorge de un reconocimiento por esta charla que ha tenido hasta aquí. Es nuestro obsequio estrella, padre de la patria andaluz. Nosotros como agradecimiento, pero somos muy agradecidos por su participación en las jornadas culturales. Muchas gracias a mi mujer que está por ahí, ya le diré, hay que hacer un sitio. Os emplazamos al próximo sábado, día 22, en el Pósito, donde vamos a tener la siguiente actuación de nuestras jornadas culturales. Gracias por acompañarnos y hasta el sábado que viene. Se apreció un montón.